Luego salí a estudiar un máster en educación en la Universidad de Harvard en Cambridge, en Estados Unidos. Luego de eso regresé al Perú y estuve trabajando, diseñando una propuesta educativa para una universidad que se estaba constituyendo en ese momento. Salí un par de años después a hacer un MBA, un Master en Business Administration en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y después, al regresar, después de haber pasado mis primeros años digamos, profesionales en esta universidad que estábamos constituyendo desde cero, regresé entré primero a un banco a trabajar en todo lo vinculado al desarrollo de las personas en la organización. Básicamente yo lo que hacía era, me iba dando vueltas por las diferentes áreas, iba construyendo equipos exitosos, ayudando a construir equipos exitosos. Y luego de eso, volví, la vida nos va llevando por caminos recurrentes a veces, y entonces como que mi parte educativa jaló mucho y fui y propuse hacer en este grupo empresarial que comenzó siendo un banco, pero ya después fue creciendo y al mismo tiempo yo mismo en mi función comencé a trabajar en el banco, pero después comencé a ampliar mi radio de acción a diferentes personas del grupo empresarial. Es un grupo, se llama Intercorp, está en banca, está en retail, está ahora en educación, en fin, es el grupo empresarial más importante del Perú. Y me di cuenta que se podía construir en este grupo empresarial que tenía ya en ese momento 50.000 colaboradores, ahora tiene 80.000 colaboradores, una nueva forma de organizar la formación corporativa en algo que se vino a llamar la Universidad Corporativa de Intercorp. Entonces yo fundé la Universidad Corporativa de Intercorp. Básicamente lo que hacíamos era identificábamos diferentes necesidades cambiantes del mundo que requerían una adaptación de las capacidades de la gente que estaba en determinadas funciones para hacerle frente a esas necesidades. Y formábamos a diferentes equipos de Intercorp para estar a la altura de los cambios que se venían en el mundo. Fue un proyecto muy lindo, estuve ahí varios años, y luego Intercorp compró una universidad que existía en el Perú, que era una universidad que tenía una calidad baja y que había hecho las cosas a puro músculo, digamos, sin un trabajo gerencial atrás, y se llamaba la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú. La tomamos en el 2012 y la hemos transformado, ha pasado de ser una universidad de 15.000 alumnos a una universidad de casi 100.000 alumnos, ahora con la pandemia ha bajado un poquito. Ha pasado de tener un campus a tener 11 campus a nivel nacional, y sobre todo ha pasado a ser una universidad que le da oportunidades reales a sus alumnos. Un poco más del 90% de nuestros egresados consigue trabajo en profesiones, en carreras vinculadas a su profesión, y quizás sea la universidad en el país que tenga el mejor retorno sobre la inversión, es decir, para el precio que pagan los estudiantes, las oportunidades laborales que consiguen terminan siendo las mejores que podrían conseguir a partir del precio de lo que les cuesta su educación. ¿Cierto? Hay universidades elitistas donde la gente paga mucho y después consigue trabajos posiblemente mejores, pero no necesariamente le sale a cuenta para lo que le costó la educación. En nuestro caso, la gente no paga tanto y consigue trabajos muy buenos, y 50% del sueldo se incrementa en el primer año. Entonces, la verdad que estamos cambiando la vida a un montón de chicos, a 100.000 chicos que en este momento están confiando en nosotros, y no solamente a esos chicos, sino también a sus familias y a las futuras generaciones, ¿no es verdad? Porque yo creo que al acceder a la educación profesional,
en fin, la vida cambia, la vida cambia. Entonces nuestro propósito es hacemos posible que cada uno de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes en todo el Perú, transforme su vida para siempre. Estamos en eso y estamos muy orgullosos de cada chico que tocamos. No te escucho, Ravi. Estás en... Sí, eso. ¿Hay 38 carreras? Hay un poco más de... Sí, hay 38 carreras y diferentes programas, porque también le permitimos a mucha gente que no tiene la opción de estudiar todos los días, de tener programas, lo que se consideran programas híbridos. Ellos estudian a distancia un tiempo y van a la universidad solamente 2 días a la semana. Ahora, ¿cómo haces? Vos sos como responsable de la parte académica, de la parte comercial, de toda la universidad. ¿Cómo se hace para hacer tanta cosa al mismo tiempo? Bueno, yo creo que hay básicamente una cosa que es fundamental, que es el equipo, ¿no? O sea, yo creo que una de las principales tareas de un líder tiene que ver con juntarse con gente más capaz que uno, ¿no? Y más preparada y más comprometida. O sea, mientras el equipo sea gente especialmente dedicada a la tarea, con convicción, etcétera, mejor. Y entonces yo sí creo que, digamos, desde mi punto de vista, una de las tareas fundamentales que yo tengo es imbuir un sentido de propósito, de pertenencia, de trascendencia a este equipo, para que este equipo, con lo que sabe, con las capacidades que tiene, pueda, digamos, trabajar con una meta común en torno a un propósito común. Y en ese sentido, estar en educación ayuda porque es un sector que jala mucha gente, porque mucha gente siente que a partir del trabajo en el sector de educación puede contribuir algo más que a sí mismo, ¿no? ¿Pero lo ves esto más como una parte de educación o comercial del grupo este Intercorp? Bueno, yo creo que, a ver, no son excluyentes. Nosotros no estaríamos dispuestos en Intercorp a hacer algo comercialmente rentable que no impacte positivamente la vida de los demás. Y creo que al revés, creo que porque lo hacemos bien, terminamos siendo más rentables. Y entonces no son excluyentes, creo que pueden ser complementarios y que deberían serlo. Y creo que eso pasa en general con las diferentes empresas de Intercorp. Me siento muy contento de estar en un grupo empresarial donde eso está claro, ¿no? A ver, el grupo, solamente para ponerlos en contexto y para que entiendan un poquito el grupo está en diferentes sectores, está en banca, tiene cines, tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene supermercados, tiene tiendas por departamento, tiene colegios, tiene universidades, tiene institutos. Y uno se pregunta, Dios mío, estos están en todo, ¿no es cierto? Son como un pulpo que ve oportunidades de negocio y las toma. Pero cuando uno está dentro, se da cuenta que eso no es necesariamente así. O sea, lo que nosotros hemos hecho es, Intercorp es un grupo empresarial que básicamente lo que hace es 2 cosas. Desarrolla ciudades, es decir, Intercorp llega a una localidad particular, a una comunidad particular, lejos de Lima, que no ha tenido acceso a demasiadas cosas en el pasado, y pone un centro comercial, al costado pone una tienda por el departamento, al costado pone un supermercado, un poco más allá pone un cine, un poquito más allá un hotel, un colegio, una universidad, y automáticamente la vida de la gente se ve beneficiada, las familias obtienen una serie de servicios a los que no tenían acceso antes, automáticamente la propiedad, sus casas valen más porque reflota la zona, la presencia de Intercorp en esa comunidad, automáticamente se incorpora una cadena productiva importante de gente que da servicios o que son clientes, en fin, da trabajo, automáticamente
termina pasando que la autoestima de las comunidades comienzan a mejorar, ya no tienen que ir a la capital para poder ir al cine, ya es como que ellos comienzan a acceder a una modernidad que valoran y aprecian. Y entonces se genera un ecosistema favorable que termina mejorando la calidad de vida de la gente y desarrollando la ciudad. Entonces es una espiral positivo a la que le faltaba una pieza en esa rompecabezas, digamos, para mejorar la calidad de vida de la gente y desarrollar ciudades. Había que incorporar una pieza en el rompecabezas que era la educación. Por eso Intercorp en el año 2010 decide entrar en la educación, porque sentía que para estar a la altura de su propósito tenía que involucrarse en ese sector. Y así entramos, y por eso a mí me siento muy a gusto de poder estar en un grupo empresarial donde la gente se levanta todos los días sabiendo que lo que hace no es solamente su tarea específica, sino estamos construyendo algo más grande, estamos desarrollando ciudades, estamos desarrollando el país, estamos mejorando la calidad de vida de la gente, y desde mi sector particular, desde el área donde yo estoy, lo estamos haciendo desde la educación, que es un espacio de transformación muy profundo, ¿no? Entonces, y en el camino, la propuesta está siendo muy rentable, porque ahora hay estas nociones donde el valor se puede compartir. Es decir, cuando uno trabaja para mejorar la comunidad, termina siendo beneficiado al mismo tiempo por la comunidad. Hay un concepto, yo vi una vez en un video de un tipo ahí famoso que habla sobre empresarios y todo esto, que hay una diferencia entre querer armar algo para un beneficio del mundo o armar algo para su propio beneficio. Como que Apple, por ejemplo, quiso armar algo para el beneficio del mundo, para conectar el mundo. Y por consecuencia tiene el éxito que tiene. En cuanto que otras empresas están más mostrando qué es lo que ellos hacen y qué buenos que ellos son, y no tanto el beneficio del mundo. Acá es lo que estoy escuchando un poquito de ustedes en cuanto a lo que es el beneficio de la comunidad. ¿Esto podés transmitir un poquito de este concepto, si es así? Bueno, yo estoy convencido que es así, en muchas dimensiones, ¿no es cierto? Estoy convencido que es así porque cuando uno comienza a trabajar pensando en ganar, o sea, digamos que yo gane porque el otro gana, ¿no es cierto? Termina construyendo proyectos donde los proyectos se construyen sobre la confianza, y entonces la gente termina sintiendo que, a ver, si es que yo hoy te tuerzo la mano 3 veces y te gano, digamos, y sabes que lo que yo quiero es ganarte, y que cuando te relacionas conmigo estoy yo buscando realmente ganarte, la próxima vez no te vas a querer relacionar conmigo. Si es que tú sientes cuando te relacionas conmigo que la motivación que yo tengo atrás es que tú ganes, que yo estoy partiendo de que yo quiero entregar lo mejor de mí para ti, esa relación termina haciendo que se puedan constituir relaciones duraderas, relaciones de confianza, relaciones de largo plazo, y entonces los proyectos no se vuelven proyectos donde yo exprimo todo lo que puedo exprimir y se acaban, sino que son proyectos en general mucho más sostenibles, ¿no? Creo que termina siendo en beneficio propio, a pesar de que en el camino la motivación es entregar lo mejor de uno a los demás. Ahora, creo que también otra de las ventajas de hacer eso es que beneficia a los equipos. Los equipos se sienten mucho más comprometidos y más enganchados y más entusiasmados con proyectos que los trascienden, que trascienden al individuo, ¿no es cierto? Y que al final de cuentas la persona que está llevando los libros contables sabe que no está llevando los libros contables, que está haciendo posible que cada uno de diferentes estudiantes en todo el Perú transforme su vida para siempre, que está construyendo ciudades, que está desarrollando, mejorando la calidad de vida de familias. Se levantan sintiendo que lo que hacen está al servicio de un propósito mayor. Y eso energiza, motiva, hace que la gente pueda sentirse mucho más
entusiasmada con los proyectos que emprende. Al mismo tiempo, y una tercera consideración importante de trabajar pensando no solamente en el beneficio propio, sino en entregar lo mejor de uno para los demás, es que se genera esto que se conoce... A ver, yo lo que creo es que el servicio no solamente sirve a los demás, sino también que nos sirve. El servicio termina siendo, cuando uno orienta su vida para servir, termina pasando que se levanta todos los días sintiendo que su propia vida es más productiva, más útil, más interesante. Y más llena. ¿No es verdad? Jonathan, una consulta. Acá hacen una pregunta en el chat. Algunos entraron tarde y no entienden bien qué es lo que vos haces. Si podés, vos me dijiste que tenías una presentación o algo para... A nosotros lo que nos pasa, te hablo como joven profesional, que a veces tenemos muchas ideas y no sabemos por dónde arrancar. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y todo queda en la nada. Queremos saber cómo fue que vos arrancaste. Porque ahora estás posicionado muy bien y todo lo que haces es inspirador y brillante, pero tus inicios nos gustaría saber. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo, a ver, les comenté un poquito cuando comencé qué era lo que hacía, quizás contarles cómo llegué a hacer lo que hago. Yo soy psicólogo educacional. Estudié psicología en la Universidad Católica en el Perú, y cuando me gradué, o en realidad antes de graduarme, cuando estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, surgió la oportunidad de trabajar en una universidad que se estaba formando en ese momento, que ahora es muy conocida, ahora es una de las mejores del Perú, que se llama la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En ese momento la universidad no existía, se estaba fundando, y yo entré como practicante a trabajar como practicante en un proyecto que se estaba concibiendo en ese momento y que tenía que ver con el desarrollo de material educativo en multimedia. En ese momento la computadora era como una cosa medio extraña, se estaba explorando recién rutas por ahí, y íbamos a desarrollar un programa educativo para, digamos, en multimedia. Entonces yo sabía de diseño instruccional, sabía diseñar programas académicos, programas de estudio, programas donde la gente aprendiera cosas, y entonces íbamos a integrar todo esto con desarrollo de software y cosas por el estilo. Estuve trabajando en eso un tiempito, y le comenté a la persona que en ese momento manejaba la universidad, que me había contratado, porque las ventajas de los proyectos chicos es que somos poquitos en la empresa, entonces todos se conocen, ¿no es cierto? Le comenté, oye, miren qué consiste el diseño instruccional, y mira cómo esto puede aplicar a la universidad en general. Y entonces le conté en qué consistía esto de diseñar cursos y programas, y cómo podía ser útil no solamente para lo que yo estaba haciendo en ese momento, sino para cualquier cosa donde lo que se buscara era que las personas aprendieran. Y le dije que lo que se podría hacer era aplicar estos mismos principios no para cursos específicos, sino para la filosofía educativa de la universidad en general. Y que, si quiere, en ese momento la UPC tenía 7 principios básicos, etcétera, que le dábamos forma a eso para que esos principios dejen de ser un enunciado declarativo y se volviesen parte del ADN de la organización. Y enseñarle a la gente, desde los alumnos, los profesores, los administrativos, algunas cosas que pudiesen hacer que se modifique la filosofía educativa de la universidad para que esos principios comiencen a vivirse. Y entonces hice una propuesta al respecto. Les encantó y me nombraron jefe del modelo educativo de la universidad. Entonces, de alguna manera me convertí como en el ideólogo de la universidad, la persona que estaba como implantando la lógica y de la cultura educativa y la filosofía educativa de la universidad. Salí a hacer un máster en educación, salí a la Universidad de Harvard a estudiar educación, regresé a la misma universidad, a UPC, pero ya no al pregrado, donde ya el modelo educativo había tenido sus
digamos, había seguido avanzando en esos 2 años donde yo estuve fuera, y de hecho dejamos las bases para que eso pase, y pasé a la escuela de posgrado de la UPC, donde hice lo mismo. Forjé la filosofía educativa de la escuela de posgrado desde cero. La escuela de posgrado en ese momento estaba recién nuevamente surgiendo. Salí a hacer mi MBA en la Universidad de Columbia en Nueva York, y cuando regresé, entré a Intercorp, este grupo empresarial del que les estaba hablando, y también desde cero identificar una oportunidad y comenzar a construir esto que se vino a llamar la universidad corporativa. Entonces trabajamos en el desarrollo de la universidad corporativa. Y cuando se compra la UTP, que es la universidad en donde estoy actualmente, paso a la UTP, y ahí, más que comenzar algo desde cero, había que reestructurar eso que existía. Entonces, al final de cuentas, quizás un patrón en mi devenir profesional tiene que ver con el hecho de escribir mi propio guión. O sea, cuando uno llega a una organización, digamos, identifique una oportunidad, poder proponer la oportunidad, poder decir, creo que se debería hacer esto, déjenme darle una oportunidad a esto, déjenme a mí, digamos, diseñar cómo podríamos avanzar en esto que considero importante, y proponerlo. A mí, por lo menos, yo no sé, por una combinación de suerte y seguramente con algún nivel de propuestas acertadas, me ha permitido a mí ir desarrollando mi carrera. Yo no soy un emprendedor que ha hecho negocios propios, yo soy un emprendedor que trabaja dentro de organizaciones, pero la filosofía es la misma, ¿no? Es decir, se puede hacer, esta es la manera, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿no? Ahora, no sé. Yo creo que una cosa que lo que yo rescato de todo lo que estás diciendo, primero quiero abrir a los chicos para que el que quiera activar su micrófono pueda hacer una pregunta sin problema. Lo que rescato de esto es que no, en ese dicho de no calentemos la silla, si estamos en una organización y las cosas se hacen de una manera hace un montón de años y nosotros tenemos ideas nuevas, digamos esas ideas, porque las cosas pueden cambiar y pueden mejorar. A veces por miedo a qué va a decir mi jefe, que quiero el sueldo a fin de mes, o lo que fuera, me quedo chato, y así me quedo chato 1, 2, 3 años, 5, 10, 20 años, se me fue la vida, nunca propuse nada. Entonces, lo que vos estás diciendo es lo que somos nuestra generación, millennials, los centennials, de decir, voy para adelante, sea que emprendo algo mío, o sea que dentro de una organización hago un cambio, y así vos que recién habías terminado la universidad, ya te escucharon y marcaste un precedente. Sí, y no es solamente decir que está mal, también hay que a veces decir que está mal, pero es decir, yo por lo menos lo planteo desde, mira qué oportunidad tenemos aquí, y déjame elaborarla, déjame presentarte esta oportunidad, alguna manera en que se puede tangibilizar esta oportunidad que tenemos aquí. Eso a mí me ha dado más resultado. Ahora, también, no sé si ustedes conocen el experimento de Solomon Asch, el experimento sobre la conformidad, pero es interesante, quizás vale la pena y tenga relación con lo que estamos conversando. Este es un científico social que en los años 60 hizo un experimento bien conocido. Le pidió a la gente que llegara al experimento y puso una línea modelo, una línea en la pizarra, y puso al costado 3 líneas, la A, la B y la C. La A era mucho más chiquita que la línea modelo, la B era mucho más larga que la línea modelo, y la C era una línea igual que la línea modelo. Todo el mundo que estaba ahí mirando el ejercicio, era bastante evidente esa situación, y todo el mundo podía saber que la línea C era la línea que más se parecía a la línea modelo. Pero Asch le pregunta a la gente que está ahí, cuál es la línea, la A, la B o la C, que más se parece a la línea modelo, y claro, los
había 5 personas en una fila, los 4 primeros eran cómplices de Ash, y el último de la fila era el sujeto experimental, la persona que no, digamos, había llegado al experimento. Los otros 4, que supuestamente estaban ahí, habían llegado en las mismas condiciones, en realidad eran actores, eran cómplices del experimentador. Entonces, la primera persona de la fila, la C era la línea evidentemente más clara, mejor dicho, más parecida a la modelo. El primero de la fila dice, mira, y dice la A. Entonces, el último de la fila, el sujeto experimental que estaba ahí atrás, se queda como desconcertado, le tira un codazo al otro y le dice, ¿está loco este? Pero el segundo de la fila dice la A. El tercero, la A. El cuarto, la A. Y le toca a él, al sujeto experimental. ¿Qué dice? Ve claramente C, sin ninguna duda ve C, todos ven C. Pero el 40% de la gente que participa del experimento, a pesar de ver C, dice A. Entonces, es como esta tendencia a la conformidad, ¿no es cierto? Cuando las cosas vienen siendo de determinada manera, yo no voy a ser quien de alguna manera se aparte de la tendencia natural. Y eso es interesante, pero más interesante es lo que viene a continuación, que es que se hace el mismo experimento, y el primero, equivalentes, ¿no? Sujetos experimentales distintos. El primero de la fila B dice A, el segundo de la fila dice B. B también es una respuesta incorrecta, porque la línea B es mucho más larga que la línea modelo, pero el segundo de la fila dice B. El tercero de la fila dice B. El cuarto de la fila dice B. Le toca al quinto, al sujeto experimental, mira las líneas, ¿qué dice? El 100% de la gente que participa del experimento dice C. Es decir, dice la respuesta correcta, dice lo que realmente cree. ¿Y por qué? Porque alguien antes que él, aunque sea equivocadamente, se atrevió a salir de la conformidad del consenso y plantear su verdadera opinión, su punto de vista, y no fue claramente censurado por eso. Entonces, lo que yo digo es, en general, cada vez que nosotros decimos, sugerimos algo, planteamos algún desacuerdo, expresamos nuestro punto de vista, no solamente estamos liberando, no solamente estamos poniendo nuestra idea sobre la mesa, que puede ser muy valiosa, pero aunque no lo fuera, estamos generando en la organización, en nuestro entorno, un espacio donde las ideas discrepantes pueden ser útiles para seguir construyendo desde ahí. Y es un espacio donde se valora la diversidad, la divergencia, y se entiende que mayores alternativas generan mayores opciones. Entonces, atreverse a poner un punto de vista sobre la mesa siempre es una buena idea. Si es que ¿Cómo se llama este experimento? ¿Cómo se llama este experimento? Ese es el experimento sobre la conformidad de Solomon Asch. Ah, experimento de Asch, sí. Sí. Yo había visto en YouTube. Sí. Interesante. Si vos te pones en el lugar de un joven, 25, 30 años, o un joven profesional que quiere crecer, o un joven que ya está emprendiendo, que es hoy en día, en la época que estamos viviendo, ¿qué le dirías? ¿Qué sentimientos, qué ámbitos, dónde buscar, qué ánimo? La parte interna de la persona. Sí. Miren, si quieren, comparto con ustedes una pequeña presentación, brevemente. Yo le diría lo siguiente. Yo había preparado algo para ustedes. Sí. Yo le diría... digamos, algunos atributos que yo considero que son como especialmente relevantes cuando lo que quiere hacer uno es no solamente, digamos, que el proyecto sea rentable, sino que además deje algún tipo de huella, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo creo es que
el primer aspecto, quizás uno de los más importantes, tiene que ver con la flexibilidad. A veces nos encerramos en nuestras ideas, ¿no? Concebimos que las cosas tienen que ser como las hemos pensado. Y la verdad es que eso es bien complejo porque si algo podemos saber, si de algo podemos estar seguros, es que las ideas, lo que se va a terminar produciendo no va a ser lo que inicialmente pensábamos, va a ser algo distinto. Eso no significa sacrificar nuestros principios, eso significa ser capaces de mirar otros ángulos, porque, miren, a ver, ¿qué ven ustedes ahí? Seguramente como muchos ven un ave, pero algunos cuando yo hago este ejercicio me dicen, no, también hay un conejo. Y efectivamente, dependiendo, si es que lo vemos, vemos este animal mirando hacia la izquierda, vamos a ver el pico del ave, ¿no es cierto? Si es que lo vemos mirando hacia la derecha, vamos a ver el hocico del conejo, las orejas o la liebre. Entonces, ahí puede haber un ave, un conejo, puede haber otras cosas más, en fin. Y lo que nos termina pasándonos muchas veces a todos nosotros es que interpretamos la realidad de una manera, la encajamos en un esquema, entendemos que la realidad es de ese modo y de ahí no nos salimos. Y creo que es bien importante para cualquier proyecto que estemos emprendiendo y para transformar las cosas en general, reconocer que nuestra primera interpretación de las cosas no es por definición la única posible, ¿no? Que tenemos que flexibilizar nuestra primera interpretación para darnos cuenta que quizás haya ángulos que no estamos viendo, que quizás haya más perspectivas de las cosas que estamos observando en ese momento. ¿Y por qué digo eso? Porque todos los proyectos que he emprendido, todos sin excepción, parten de un propósito, y ese propósito sí puede ser común y no cambia, pero la estrategia para llevar a cabo el propósito cambia todo el tiempo, se pivotea. A veces vamos por acá, nos damos cuenta que eso no está dando resultado, entonces tenemos que ser capaces de ir por otro lado. Y para eso tenemos que reconocer que de repente hay otras formas de ver esto que nosotros estamos viendo. Involucrar a otros, preguntar, mostrarnos no necesariamente seguros de lo que de nuestra primera mirada, hace que tengamos mayor apertura para poder mejorar. O esto también, ¿no? Ahí yo veo un anciano, una persona como parece un rasta, ¿no? Parece Bob Marley. Pero si uno lo ve en detalle al medio, acá, y no sé si todos pueden verlo conmigo, y si no, no importa, pero al medio también se puede ver a una pareja besándose. No sé si todos lo han podido ver, pero ahí está él, ahí está ella, aquí está el beso, no sé si se ve mi cursor. En todo caso, también vale la pena darnos cuenta que nuestra mirada de las cosas, cuando vemos algo en general, cuando vemos una oportunidad, etcétera, nos quedamos a veces centrados en esa oportunidad que estamos viendo y no nos damos cuenta que esa oportunidad es producto de un sistema mayor. A veces vemos el árbol y nos cuesta trabajo ver el bosque. A veces vemos el bosque y no nos damos cuenta de las implicancias que estos tienen para los árboles que forman parte de ese bosque. Y entonces tomamos decisiones sin darnos, porque el proyecto es bueno, no nos damos cuenta que están en el medio de un mercado que no necesariamente es el más adecuado, que tiene un entorno regulatorio que nos va a generar dificultades, o al revés, vemos una súper oportunidad en la industria, vemos una empresa en esa industria, sentimos que podemos meternos ahí, pero no nos damos cuenta que esa industria en particular, o que esa empresa en particular dentro de esa industria tiene dificultades. A veces estamos viendo, cuando ya estamos metidos en un proyecto, un área, y no nos damos cuenta que esa área tiene diferentes personas que conforman el área y que hay que mirar también hacia abajo. Entonces, la realidad, cuando miramos la realidad, hay que ver sistemas y subsistemas. Hay que entender que todo puede mirarse desde una perspectiva más amplia, que afecta eso que estamos viendo,
y que eso que estamos viendo a su vez afecta a otros pequeños subsistemas que forman parte de eso también. Y lo otro que tiene que ver con la flexibilidad tiene que ver con esto, ¿no? Ahí que ven ustedes, seguramente como yo, ven a un pájaro comiéndose algo, pero si se ponen a ver ese mismo pájaro, es exactamente el mismo pájaro, pero visto desde el otro lado, es una isla con 2 árboles y un señor con su canoa pescando. Impresionante. Y seguramente, si es que yo estuviera, si es que esto fuera una mesa, y yo estaría a este lado de la mesa, vería al pajarraco, digamos, pero... Y estarías absolutamente seguro de que estoy viendo el pajarraco, pero la otra persona que está sentada al otro lado de la mesa seguramente ve a la isla con los 2 árboles y podemos quedarnos hasta mañana tratando de convencernos unos a los otros de que es imposible, que ahí es evidente que hay un pajarraco, que hay una isla con los 2 árboles, y podemos estar absolutamente cerrados en nuestra posición sin darnos cuenta de que todo depende, figurativamente hablando, del lado de la mesa en el que estemos. Y en verdad, cuando nosotros emprendemos un proyecto, un negocio, etc., o estamos dentro de una organización y queremos sacar adelante una iniciativa dentro de una organización, como ha sido mi caso mayormente, tenemos que detenernos un ratito a pensar quiénes están sentados en esa mesa y cómo puede los diferentes actores que están sentados en esa mesa estar viendo esa realidad que tienen al frente. De hecho, a veces, en esa mesa de todas maneras está el cliente. En esa mesa de todas maneras está el jefe. En esa, mesa de todas maneras está finanzas, y también está innovación, y también está el entorno regulador, y también está el gobierno, y también está la competencia. Y entonces, nada, detenernos un ratito y decir, yo lo miro de una manera particular, yo tengo determinadas convicciones, pero mis convicciones, como veíamos al principio, vamos a ponerlas en hold porque de repente hay otras formas de ver esta situación. Hay sistemas y subsistemas, pero también vale la pena ponernos a pensar en, bueno, ¿y cómo lo podría ver el gobierno? ¿Cómo lo podría ver la competencia? ¿Cómo lo podría ver para poder comenzar a construir desde ahí? Ampliar nuestros esquemas iniciales. Nuestra primera interpretación de las cosas tiene que ver con esto que yo llamo flexibilidad y que es absolutamente clave para formarnos una idea más completa de la realidad que tenemos al frente. Y eso ¿Puedes dar un ejemplo, Jonathan? Un ejemplo así, no sé, una persona que está vendiendo. Sí, haciendo... claro. Por ejemplo, digamos, nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de lanzar cursos a distancia en la universidad, ¿no? Es un proyecto enorme que tenemos de lanzar cursos a distancia en la universidad. Y claro, digamos, cuando yo me pongo a pensar en estos cursos a distancia que queremos lanzar, lo primero que surge a mí es, nada, hay que hacerlo, hay una necesidad puntual, desarrollamos el curso y lo lanzamos al mercado. Pero claro, hago un alto en el camino y digo, a ver, vamos a pensar en el curso a distancia. Es la figura, ¿cuál es el árbol? ¿Cuál es el bosque? Y el bosque es un entorno regulatorio complejo. Un entorno regulatorio donde, por ejemplo, está un Ministerio de Educación que no permite todavía que se hagan cursos 100% virtuales, permite cursos que sean 50-50. Está un cliente que siente todavía que en la universidad o teniendo intercambio uno con uno puede, digamos, consolidar sus aprendizajes y encontrar espacios de interacción valiosos, etc. Y entonces cuando me pongo a pensar quiénes están sentados en la mesa, me doy cuenta
que lanzar un curso a distancia por internet, un programa completo que pueda llegar a todas las zonas rurales del Perú, etcétera, es iluso. Porque claro, porque me pongo a pensar cómo lo ve el cliente, y el cliente seguramente en las zonas rurales del Perú no tiene necesariamente acceso a internet, o no tiene conectividad. ¿Cómo lo ve el gobierno? Me pongo a pensar que el gobierno va a ver este curso a distancia y va a decir, no, esto no es educación de calidad, se necesita la interacción con otros para que la educación se consolide, se solidifique, y de hecho haya esta integración de pares que es tan importante. ¿Cómo lo ve el padre de familia? De repente el padre de familia va a decir, mis hijos van a estar estudiando a distancia, van a estar desde la casa, no van a salir, y yo me voy a tener que quedar a trabajar, salir a trabajar, los voy a dejar solos, no va a ser peligroso, no va a ser, de repente se relajan. ¿Cómo lo ve el propio estudiante? El estudiante lo ve como una oportunidad donde sí, está muy interesante esto, pero de repente mis amigos, que están importantes en mi etapa universitaria, no van a poder necesariamente estar, no voy a poder mantener la misma relación con mis amigos. ¿Cómo lo ve? Entonces, comienzo a ver cómo lo ve cada uno y comienzo a darme cuenta que quizás haya que hacer algo distinto, intermedio, donde yo lo que hago es construyo en zonas rurales casas chicas donde la gente pueda, de la zona, del pueblo, llegar a estudiar ahí en un par de aulas, que tengan un espacio de interacción, alguna biblioteca, alguna cafetería chiquita, que puedan llegar ahí 2 veces por semana, que puedan estudiar cuando llegan ahí, como no hay profesores en esa región, transmitir vía satélite o vía internet o de alguna manera a ese lugar la clase de manera central, tener un tutor en la clase para garantizar que el trabajo se haga, y entonces termino construyendo propuestas a distancia, donde la universidad centralmente construye una plataforma que permite llevar esa educación a diferentes lugares del país donde ahora no llega esa educación, pero al mismo tiempo mantengo la regulación, porque estoy transmitiendo virtual, digamos, sincrónicamente la clase, en lugar de poner un video, transmito un profesor central, pero hay un tutor en clase, etcétera. Mantengo la regulación, mantengo la posibilidad de los alumnos de interactuar unos con otros, mantengo la tranquilidad del padre de familia que siente que está yendo a un espacio donde hay contención, mantengo, en fin, la sensación de la comunidad académica de que no estoy simplemente abandonando a la suerte a los alumnos con cursos a distancia de los que después se retiran o no terminan. Mantengo el beneficio de la universidad de que al final de cuentas va a haber mayor retención porque los alumnos se van a sentir más integrados. Y entonces termino al ponerme a pensar en los diferentes actores y los diferentes stakeholders y recoger sus perspectivas y sus miradas, construyendo una propuesta que puede ser más interesante y que puede tener más cabida. ¿Y cómo decidís? Decido, a ver, las decisiones en general, el proceso de toma de decisiones es un proceso complejo. A veces, en estos casos, cuando la solución no es una solución única y cuando no hay una fórmula directa de ir adelante y saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer, decido involucrando a mucha gente en la decisión. Es decir, eso no significa que los otros tomen la decisión por ti. Eso significa que yo, que reconozco mi mirada parcial de las cosas, necesito recoger perspectivas de los demás para poder tomar una decisión más informada. Entonces, involucro alumnos, les cuento, o a potenciales alumnos, les cuento mi prototipo, les armo esto y les digo, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Esto tiene estas características. Y les cuento un poquito las cosas y me dicen qué ventajas y desventajas encuentran en cada una de estas cosas. Involucro a los padres. Converso con el entorno regulatorio, con el gobierno. Converso con algunos académicos. Mi propio equipo en el momento de toma de decisiones. Oye, a ver, desde el punto de vista de marketing, ¿qué ventajas hay? Desde el punto de vista, o desventajas, desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista operativo, si queremos hacer esto a escala, ¿qué tenemos que hacer? Etcétera. Entonces, una vez que tengo el panorama más o menos claro, es más fácil tomar la decisión. Yo tomo la decisión. En decisiones importantes como estas, yo y el directorio tomamos la decisión.
o yo llevo una propuesta al directorio, pero eso no significa que para yo tomar la decisión no haya tenido que involucrar a todos los demás en la construcción de la mejor alternativa. Yo no tomo la decisión solo. Otra cosa es cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis y hay que hacer algo y la persona que más sabe de ese tema dice qué es lo que se tiene que hacer y se hace. Y no hay espacios y después asumiremos responsabilidad. Pero, una pregunta, Jonathan, perdón sí. que te interrumpa. Yo lo que quería es realmente que algún joven pueda contar o preguntar algún consejo directo tuyo. Algún joven que está empezando, ya empezó, algún que es profesional y quiere mejorar, alguno que pueda preguntar algo más específico suyo y aprovechar tu experiencia y sabiduría. Jóvenes, chicos, quien quiere abrir el micrófono. Por supuesto, encantadísimo. Parece que está acá el experimento de Ash. Ya que nadie habla, yo no habla. A ver, déjame ver a mí también el chat. Sí, eso yo lo puse. El experimento de Ash, puse la referencia. ¿Jonathan? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas, soy de Tucumán, Argentina. Bienvenido. Gracias. Te hago una consulta. En una empresa de tal envergadura como la que vos trabajás y en una universidad, ¿cómo hacen para adaptarse al cambio rápidamente, ya que en unas empresas grandes hay mucha burocracia? Sí. Bueno, creo que es una muy buena pregunta. En las empresas grandes hay mucha burocracia, pero no tiene que ser así por definición, ¿verdad? Nuestro grupo es un grupo que tiene algunas características importantes, y es que nosotros hay empresas transnacionales, ¿no es cierto?, donde cada uno de los protocolos y las plataformas viene de la casa matriz. Y hay empresas locales como la nuestra, donde que somos un conglomerado de un montón de empresas, pero, digamos, la decisión del conglomerado, de Intercorp, que es la casa, digamos, la empresa que representa este holding, este conglomerado de empresas, deja a sus empresas tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí hay un nivel de libertad que cada una de las empresas de este grupo tiene. Dicho, entonces, ahí hay bastantes niveles de libertad adicionales, es decir, no nos digamos, limitamos a la camisa de fuerza que la holding internacional o la casa matriz internacional nos da, porque tenemos esa casa matriz internacional, pero también por decisión propia, tampoco nos ponemos la camisa de fuerza que la holding local da, porque Intercorp deja a sus empresas manejarse libremente. Pero dicho eso, también es verdad que las empresas grandes, conforme van creciendo, necesitan procesos, necesitan estructuras. Entonces, claro, con una empresa chiquita, todo el mundo puede trabajar juntos, con la misma mística, sacando las cosas adelante, los roles no necesariamente están claros, cada uno hace lo que se necesita hacerse, y se genera esa mística de sacar adelante todos, empujar todos el mismo carro. Cuando las empresas comienzan a crecer, comienzan a darse cuenta de que, bueno, se necesitan funciones más claras, porque si no, toda la gente termina con su menage, entonces hay que organizar esta empresa o este proyecto en cajas, estructuras. Entonces tenemos que tener a alguien que vea marketing, y alguien que vea finanzas, y alguien que, ¿no? Y después de eso tenemos que generar procesos, ¿no es cierto? Entonces, porque si no, conforme vamos creciendo, hay que ver cómo compramos y cómo nos organizamos y cómo sacamos los proyectos adelante, en fin. Lo que nosotros hemos descubierto en el camino es que eso es inevitable, de eso uno no se escapa, de procesos, de estructuras. De lo que sí se puede escapar es de lo siguiente. Hay algunos procesos
que se identifican como especialmente relevantes, como proyectos de digamos, iniciativas puntuales, donde sí se puede generar como islas de emprendimiento dentro de las grandes organizaciones. Entonces nosotros tenemos este grupo que se llama La Cafeta Lab, que es un centro de innovación. Y entonces, por ejemplo, armar la mejor posibilidad de cursos a distancia, en este momento está en la Cafeta Lab. Y la Cafeta Lab está investigando con el usuario, está generando sus propios apps que va a ir probando y, digamos, trabaja en paralelo a la estructura burocrática de la organización, trabaja de manera ágil, con métodos ágiles, trabaja sin necesariamente ponerse camisas de fuerzas, y en algún momento, cuando tiene una propuesta interesante, se incorpora a esa propuesta a la estructura de la organización y la Cafeta sigue desarrollando proyectos distintos. Ahora, esa filosofía de trabajar de manera ágil, con una cultura que no necesariamente se diseña y después se implementa, sino que se va diseñando en conversaciones con el usuario, etcétera. Todo eso, de alguna manera, la Cafeta también ayuda a bajarlo a las diferentes áreas de la organización para que la organización se vuelva cada vez más flexible. Pero creo que es absolutamente clave no necesariamente pretender que toda la organización tenga esa estructura, porque a veces se desordena demasiado, pero sí tener espacios donde la agilidad sea, digamos, la premisa mayor y digamos, y que permita sacar adelante cosas rápidas sin someterse a las estructuras burocráticas que la organización genera. Muy bien, Jonathan. La verdad que yo veo que hay mucho más para presentar acá y la verdad que una lástima que el tiempo pasó tan rápido y no sé, quería que des un mensaje así para ir cerrando y en primer lugar agradecerte mucho realmente por este tiempo, por toda la preparación, por todo este PowerPoint. Después te pido por WhatsApp que me mandes porque a mí me impresionó también, pero lo que queremos es que des un mensaje de ímpetu, de inspiración a los jóvenes así para ir cerrando, para que podamos continuar con el programa. Sí, claro, con mucho gusto, Yomo. Sí, a ver, un pequeño mensaje, ¿no? Yo voy a dejar de compartir la presentación. Quizás vale la pena terminar con una historia, que es la historia de dos viejitos que comparten una habitación en un asilo de ancianos. En el Perú, el asilo de ancianos de la comunidad se llama Bikur Jolim. En fin, cada comunidad tiene los suyos, pero estos son dos viejitos que comparten en un asilo de ancianos una habitación. Y uno de esos viejitos tiene una cama muy cerca de la ventana de la habitación. Y todos los días se levanta y mira por la ventana y les dice a su compañero de cuarto lo que ve. Le dice, oye, lo que está pasando, ¿no? En la cuadra, en fin, y como es la misma cuadra, los personajes comienzan a ser recurrentes y se comienza a armar una novela, y entonces el compañero de cuarto, el que no tenía la cama al costado de la ventana, se levanta todos los días y le dice, oye, cuéntame, ¿cómo va la cosa? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué ves? Y el viejito se acercaba y le contaba lo que veía. Un día, el viejito que tenía la cama al costado de la ventana, bueno, fallece, lamentablemente, y el compañero de cuarto, después de procesar su duelo, después de vivir la pena un tiempo, cuando entra la enfermera, le dice, señorita, quiero pedirle un favor, quiero, por favor, mover mi cama al costado de la ventana, porque le cuento que mi compañero de cuarto me contaba lo que veía todos los días, y la verdad es que me daba a mí una razón para levantarme todos los días. Era parte de mi vida saber qué era lo que estaba pasando en esta cuadra en la que estamos. Entonces la enfermera le dice, señor, yo
discúlpenme, pero dudo mucho que su compañero le haya podido contar. Acá hay una enorme pared de ladrillos. Entonces el viejito le dice, ya, pero la deben haber construido en las últimas semanas, porque le digo, todos los días se levantaba y me contaba lo que veía. Déjeme en todo caso moverme a otra cama que quede al costado de otra ventana donde no esté la pared de ladrillo. Y la enfermera le dice, señor, la verdad es que dudo mucho que su compañero de cuarto le haya podido contar lo que veía todos los días, porque su compañero de cuarto era prácticamente ciego. Bueno, este viejito ciego se levantaba todos los días para contarle las historias que veía a su compañero de cuarto. Y sabía que al hacer eso, al contarle esas historias, estaba dándole a su compañero de cuarto una razón para levantarse todos los días. Estaba entregando lo mejor de sí para servir a su compañero de cuarto y darle a él una vida mejor. Y eso es una maravilla en el servicio. Pero más interesante aún es que este compañero, este viejito que miraba por la ventana y le contaba al compañero lo que veía, al hacer eso, no solamente estaba dándole a su compañero de cuarto una razón para levantarse todos los días, sino que estaba él mismo encontrando una razón para levantarse todos los días. Y eso es lo maravilloso del servicio. El servicio sirve a los demás, pero sobre todo, creo yo, nos sirve para vivir vidas más plenas, más trascendentes, con un mayor significado, con un mayor sentido de propósito. Y entonces, claro, termina siendo, cuando emprendemos algo, lo hacemos pensando en entregar lo mejor de nosotros a los demás. Y esa puede ser una motivación fuertísima. Y lo hacemos para entregar lo mejor de nosotros a los demás. Pero también tenemos que reconocer que en ese camino habrá marchas y contramarchas, miles de tropiezos, pero en ese camino nosotros mismos, si es que la motivación es entregar lo mejor de nosotros a los demás, hacer algo en lo que realmente creemos, que puede impactar positivamente la vida de los demás, si es que nos metemos en esa ruta nosotros mismos vamos a encontrar motivaciones para ser las mejores personas que podemos ser. Y cuando uno emprende pensando en eso, no solamente termina recogiendo cosas buenas, sino que el viaje se vuelve interesante. Y la gratificación de construir una idea de ser humano que esté más cerca a nuestro potencial se vuelve tangible y real. Yo los invito a emprender esa ruta con ese entusiasmo y con esa motivación y les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Jonathan. Espectacular, increíble, todo sabiduría, ímpetu y fuerza y claridad. Muchas gracias y que te deseamos mucha braja, mucho éxito en todos tus emprendimientos y el emprendimiento más grande que tenés, la institución más grande e infinita que es una incorporación eterna que se llama Tu Hogar Judío. Así que esto es la braja principal. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Ravi. Un placer, ¿eh? Nos vemos. Suerte.